Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido nuevamente. En este video vamos a explicar los tipos de probabilidad. El primero de ellos se denomina probabilidad clásica o a priori. A priori quiere decir antes de. Y este tipo de probabilidad, la probabilidad clásica, define la probabilidad de que ocurra un evento como el número de resultados en los que se presenta ese evento sobre el número total de resultados posibles. Por ejemplo, consideremos el experimento consistente en lanzar un dado. Nosotros sabemos que los resultados posibles de lanzar un dado son uno, 2, 3, 4 o 5 o 6. Es decir, el número total de resultados posibles es de 6. Vamos a suponer que nosotros queremos calcular la probabilidad de obtener un 5. Es decir, cuál es la probabilidad de que caiga el número 5. Entonces, ¿de cuántas formas puede caer el número 5? ¿O cuántos resultados del dado nos van a dar un 5? Hay una sola forma, que es si cae el 5 arriba. Si no, si cae en alguna otra posición, entonces no ocurre el evento número 5. Entonces, del total de 6 resultados posibles que tengo, hay una sola forma en que caiga un 5. Entonces, la probabilidad de que caiga 5 es de un sexto. Si yo quiero calcular, por ejemplo, la probabilidad de que caiga un número par, entonces yo sé que cae par con el evento 2, 4 o 6. Hay tres eventos o tres resultados en los cuales cae un 6. Entonces son tres resultados de 6 resultados posibles. Entonces la probabilidad de tener par es de 3 sextos. Fíjense bien, por eso se llama también probabilidad clásica, probabilidad a priori. Es decir, no necesito lanzar el dado para saber que tengo una probabilidad de un sexto de que caiga un quinto, un 5. Por ejemplo, si lanzo una moneda, tampoco necesito lanzar la moneda para saber que tengo 50% de probabilidades de tener águila. Es decir, hay una forma de que caiga águila y hay dos resultados posibles, águila o sol. Conociendo eso, yo puedo definir las probabilidades. Vamos a suponer, como otro ejemplo, considerar el experimento consistente en lanzar dos dados, uno azul y otro amarillo. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de ambas caras sea 5? Bueno, pues por principio de cuentas yo tendría que definir de cuántas formas puede caer la suma de los dados ser 5. Entonces, si cae uno y uno, pues no nos suman 5, uno y 2 tampoco, uno y 3 tampoco, pero si sumo, si cae un dado uno y el otro cae 4, entonces la suma me va a dar 5. Si cae cualquiera de estos valores, ya no, porque entonces va a exceder 5. Igual, si el primer dado cae 2 y el segundo dado cae 3, también me da 5. O si cae 3 y 2 me da 5. O si cae 4 y uno me da 5. Quiere decir entonces que hay uno, 2, 3, 4 formas de que la suma de los dos dados me dé 5. Y hay 36 combinaciones distintas entre los dos dados, resultados posibles. Entonces, la probabilidad de que la suma de las dos caras, perdón, de la cara de los dos dados me sume 5 es de 4 en 36. ¿Por qué? Porque hay cuatro formas en que cae 5 de un total de 36 formas posibles. Esta es entonces la probabilidad clásica o a priori. Este enfoque tiene como limitaciones que, bueno, es útil para calcular probabilidades, por ejemplo, para juegos de cartas, dados, lanzamiento de monedas y otros juegos de azar, en donde todos los resultados son igualmente probables, es decir, me da la misma probabilidad uno de otro. Si yo estoy con las cartas de una baraja, la probabilidad de extraer un as, si selecciono al azar del mazo, es de 4 en 52. ¿Por qué? Porque son 52 cartas las que tiene la baraja y dentro de ellas son ases. Entonces, y todas las cartas tienen la misma probabilidad de ser seleccionadas. Entonces, esto no nos permite explicar muchas de las situaciones en la vida real. Por ejemplo, si yo quiero calcular la probabilidad de que llueva, no puedo decir que es 50, digo, excepcionalmente puede ser, pero no puedo decir que es la misma probabilidad de que llueva o no llueva, o que tenga la misma probabilidad de aprobar o reprobar un examen. Entonces, en la vida real, no es muy aplicable el enfoque de la probabilidad a priori o la probabilidad clásica. Sin embargo, sí es muy útil para entender cómo funcionan los procesos
las probabilidades, como vamos a ir viendo más adelante. El otro enfoque de que se utiliza para el estudio de la probabilidad es el que se denomina el de la frecuencia relativa de presentación. Fíjense bien, cuando yo repito un experimento muchas veces, generalmente voy a tener una regularidad en la estabilidad de las frecuencias. Por ejemplo, si yo empiezo a lanzar monedas al aire, pues a lo mejor al principio me salen muchas águilas o muchos soles, no me sale 50 y 50% como debiera ser. Pero cuando lo repito muchas veces, y las voy acumulando, empiezo a tener ya una frecuencia estabilizada, se llama, en donde puedo ya tener valores de frecuencia de águila y sol muy similares a los valores teóricos esperados, que serían de 50 y 50. Entonces, con la frecuencia relativa, nosotros analizamos qué tan frecuentemente ha sucedido algo en el pasado y con esa cifra calculamos o predecimos la probabilidad de que el evento pueda suceder nuevamente en el futuro. Entonces aquí ya no hablamos de eventos que son igualmente probables, como en el caso de la probabilidad a priori, sino aquí la frecuencia o la probabilidad la baso en qué tan frecuentemente ha ocurrido ese evento. Obviamente yo necesito tener muchas observaciones o una cantidad alta de observaciones para poder predecir esa frecuencia, porque les decía, cuando tengo pocas repeticiones del experimento, generalmente las frecuencias varían mucho y yo necesito que las frecuencias tengan ya cierta estabilidad para poder decir, ah, mira, la probabilidad de aprobar un examen si estudiaste tantas horas es de 50%, si estudiaste más horas, a lo mejor tienes un 70% de probabilidades de aprobar el examen, etcétera. Es decir, vamos relacionando cosas pero en función de lo que ha ocurrido en el pasado. Ese es el enfoque de la frecuencia relativa. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que está el tema de las vacunas, la vacuna de la Moderna reporta una efectividad del 94% contra COVID-19. ¿Cómo obtuvieron ellos este 94% de efectividad? Fíjense bien, ellos le pusieron la vacuna a más de 300,000 personas, que son muchas. De esas 300,000 personas, a 196, de todos esos 196 se enfermaron de COVID. Y de los 196 que se enfermaron de COVID, 185 habían recibido un placebo, es decir, no les dieron la vacuna, sino que les dieron una agua y les hicieron creer que era la vacuna. Esto es algo que se hace para evaluar, para que no haya efecto por parte de la sugestión, digamos. Y 11 personas estaban vacunadas. Quiere decir entonces que, fíjense bien, de todas las personas que se enfermaron, que fueron 196, 11 habían recibido la vacuna contra COVID de la empresa Moderna, de la farmacéutica Moderna. Eso quiere decir que el 0.056, es decir, si ya lo expreso en porcentaje, me estaré yendo al 6% más o menos, de las personas vacunadas se enfermaron. 11 vacunadas se enfermaron de un total de 196 personas que enfermaron. Quiere decir entonces que la probabilidad de que una persona vacunada se enferme es de alrededor del 6%. Por eso es que dicen que la efectividad es del 94%. Entonces yo estoy usando la frecuencia relativa, es decir, la frecuencia expresada en porcentaje sobre el número de casos, la frecuencia relativa de un evento para estimar su probabilidad. Entonces, la efectividad del 94% quiere decir que hay un 5%, un 6% de probabilidades de que te enfermes aunque hayas recibido la vacuna. Por supuesto, es mucho mejor recibir la vacuna aunque tengas ese porcentaje de probabilidad de que de todos modos te enfermes a el hecho de que no la recibas. Bueno, finalmente, el último tipo de probabilidad es la que se denomina probabilidad subjetiva. La probabilidad subjetiva es aquella que se basa en las creencias de la persona que hace la estimación, es decir, a veces tenemos alguna evidencia, a veces no hay evidencia, es un poco también cuando te late, tú dices, bueno, a ver, ¿cuál es la probabilidad de que mi equipo gane? Pues a lo mejor no tiene muchas, pero tú crees que sí, y entonces le das una probabilidad alta. Entonces, ¿cuándo utilizamos nosotros la probabilidad subjetiva? Pues cuando tenemos eventos que no se repiten muy frecuentemente y no me permite entonces hacer una estimación con el enfoque de la frecuencia relativa.
Es muy común también que muchas decisiones las tomemos basadas en probabilidades subjetivas porque no siempre tenemos suficientes datos o suficiente información como para suponer un comportamiento. De cualquier manera, bueno, pues son las decisiones basadas en probabilidad subjetiva, por supuesto, pues que son las más riesgosas porque no tenemos mucha información sobre la cual estamos basando nuestra estimación de probabilidad. Bien, pues estos son los tres tipos de probabilidad y ya en clase estaremos manejando algunos ejemplos o más ejemplos de cada uno de ellos. Muchas gracias. Hasta luego.